Un día de junio de 1940, un muchacho de 18 años montó en su bicicleta, abandonó París a toda carrera y se precipitó hacia el sur de Francia. El ejército alemán acababa de invadir el norte del país. Como él, millones de personas huían por las carreteras llevando consigo lo que podían. El muchacho se detuvo en Rodez, una aldea del centro-oeste. Allí se informó acerca de la posibilidad de presentar su examen de fin de bachillerato. Durmió en una banca pública. Luego volvió a montar en su bicicleta y pedaleó hasta una granja donde le habían dicho que podría dormir en el granero. Allí pasó el verano. En el granero vivía un grupo de refugiados políticos españoles. Juntos cegaron el heno, cantaron las canciones de la República Española y se enamoraron de las hijas del granjero. Los españoles aprendieron el francés y el francés aprendió el español. El muchacho se convertiría después en mi padre. Si no hubiera dormido en ese granero, tal vez no habría aprendido el español y probablemente yo nunca habría ido a América Latina. En las conferencias que aquí se reúnen, hago el elogio del encuentro. Al inicio de mi historia con América Latina se halla, pues, el encuentro de ese muchacho que huía del nazismo con otros jóvenes que huían del franquismo. De esa época mi padre conservó algunos amigos de por vida, una guitarra adornada con listones con los colores de la España republicana y una familiaridad con el castellano que hizo que un día, mucho más tarde, le propusieran partir hacia América Latina para dar clases de matemáticas en un centro universitario. Nunca, ¿me oyen? Nunca. Tendrían que llevarme amarrada y a la fuerza al aeropuerto. Tenía 13 años. Acababan de avisarme que nos íbamos a Colombia a vivir por tiempo indeterminado. En estos casos no se tiene en cuenta la opinión de los niños. A nadie le preocupó arrancarme de amores, amistades, trayectos que me gustaba recorrer, objetos que había acomodado en mi recámara que velaban mi sueño. 2 meses más tarde rendí las armas sin que tuvieran que amarrarme. Subí al avión llevando en el bolsillo un minúsculo oso de peluche que ya no encontré al llegar. Mi infancia había quedado atrás. Al inicio de mi historia con América Latina hay pues un rechazo tajante. Durante toda mi vida, frente a numerosas cosas que me fueron dadas, opuse al principio un no categórico. Fue incluso por el vigor de ese no, como aprendí con el tiempo a darme cuenta de que el asunto no estaba tan claro y que tal vez decía no para poder decir sí. Es cierto que un país o un ser al que uno descubre son algo demasiado novedoso. O un libro, porque en el fondo de todo es lo mismo, el viaje, el amor, la lectura, una misma aventura donde nuestro paisaje interior se trastorna. Yo rechacé a América Latina con todo mi ser y ella me dio mucho. No es este el lugar para decirlo. Solo mencionaré uno o dos recuerdos que no dejan de tener relación con el objeto de este libro. 2 veces por semana mi madre se sentaba en su mesa y escribía extensas cartas para su familia. En ellas contaba cómo era el patio del hotel de Pacho y el pájaro que cantaba, los caballos que nos llevaban de paseo por los Andes, los colores de las orquídeas, los naranjales, las casas rurales sin chimenea y el humo que escapaba bajo el techo, las hormigas atravesando la carretera bajo grandes hojas triangulares, los tablares de banano, las galerías de color azul marchito del Teatro Colón y Bogotá de noche, los gamines que dormían amontonados, envueltos en periódicos bajo los portales, el supermercado, que todavía no existía en Europa, y la brazada de retama verde del barrendero entre las casuchas del pequeño mercado de frutas. 1000 cosas. Antes de que las enviara, yo leía sus cartas, como quien no quiere la cosa. Descubría todo lo que no había visto a pesar de haber atravesado los mismos barrios, los mismos paisajes que ella. Volcada en mis tormentos sentimentales, vestimentarios y existenciales, no tenía ojos más que para mí misma. Un país producía bellas historias y las historias de mi madre me revelaban ese país. Cuando las leía, un mundo pintado por un miniaturista sustituía al flujo en el que yo avanzaba. Los días siguientes me fijaba, es cierto, hay naranjales, casas de las que escapa el humo, hormigas que atraviesan la carretera,
Faltan tapas de coladeras en la calle. Y se me hizo costumbre. Pronto observé por mi cuenta. Empezó a gustarme hacer también mis pequeños reportajes de otra manera. En algunas tareas de geografía que le entregaba a un profesor atento, lo que quizá contribuyó a mi destino de antropóloga. Esto lo relato en la autobiografía de lectora que figura al final de este libro. También hablo allí del placer que sentía al hacer mis primeras investigaciones en una biblioteca en medio de las plantas tropicales. Y evoco la Alianza Colombo-Francesa de Bogotá, en la que ahora quisiera extenderme un poco. 3 semanas después de nuestra llegada, mi padre, que era de naturaleza emprendedora, había organizado allí un cineclub en sus ratos libres. Luego propuso encargarse de la iluminación para el grupo de teatro, mientras que mi madre lo haría de apuntadora con los actores y diseñaría su vestuario. El grupo se reunía 2 o 3 veces por semana, jóvenes colombianos, algunos franceses y 3 uruguayos. Yo era la única niña del grupo mientras los adultos jugaban con la cultura. Me aburría, mascaba chicle y asistía a los ensayos con un vago sentimiento de exclusión. ¿Es tan largo crecer? Pronto se presentó la oportunidad de salir de mi marginalidad, de esa posición molesta de relativa invisibilidad. Cierta noche, en que la compañía inicia la preparación de una nueva obra para el Festival Internacional de Teatro, falta al ensayo una muchacha. El director está inquieto, camina de un lado para otro y pronto se da cuenta de mi existencia. Él, cuya mirada barría a todos sin detenerse jamás ni un instante en mí, me pide que diga la réplica para que los demás no pierdan su tiempo. Conozco bien la obra, la vi en Francia, en la televisión, le agrego el tono, pongo empeño, ríe. Me mira sorprendido, me descubre tal como yo descubro las orquídeas, los tablares de banano. Mira a los demás, murmuran entre sí. 3 días más tarde, el papel es mío. Así pues, tendré un papel con todas las de la ley. Mi nombre figurará en el programa. Diseñarán un traje especialmente para mí. Seré tan importante como los demás. Sin embargo, lo recíproco no era tan cierto. Me concedía más interés a mí misma que a los demás. Las noches en que ensayaban escenas en las que yo no participaba, adopté la costumbre de pedir prestadas las llaves para abrir los libreros con vitrinas de la biblioteca. En esa época, en las bibliotecas francesas no se permitía curiosear libremente. Siempre había alguien que se interponía entre los libros y uno, y peor aún, si ese uno era menor. Pero yo era de casa y me tenían confianza, así que me daban las llaves y se olvidaban de mí. Y yo rebuscaba y sacaba cantidad de libros, los hojeaba. Tumbada en el suelo entre los 2 cojines, leía. Si llegado el momento de irnos aún no había terminado el libro, me lo llevaba a casa para devolverlo 2 noches más tarde. En unos meses leí todo el teatro que pude encontrar ahí, de todas las épocas y algunas novelas. A la bibliotecaria le maravillaba que me gustaran las obras de la alta cultura. No era exactamente eso, en realidad buscaba un papel que me quedara. Me probaba roles como si fueran sombreros, trataba de ajustar a mí tal o cual personaje, me construía mi pequeño teatro. En especial buscaba con pasión una obra que me permitiera, en el escenario, encontrarme al fin en brazos del ser del que había quedado prendada, el cual cambiaba de rostro a lo largo de los meses. Al llegar el verano, durante 2 noches seguidas, representamos ante más de 1000 personas en el Teatro Colón la obra que habíamos ensayado. Estaba muerta de pánico, pero descubrí el placer del público, la alegría de oírlo reír en eco con mis réplicas. En esos momentos soñé con convertirme en actriz. Nunca me permití confesarlo durante los años que siguieron, en los que regresé a una vida mucho más gris en Europa. Por una ironía del destino, o más bien por las artimañas del deseo, he vuelto a encontrar ese placer y ese pánico mucho más tarde, por caminos muy indirectos, cada vez que doy una conferencia. Tenía 14, 15 años. Creo que quedó claro, aunque nunca había dicho una palabra de lo esencial. En Colombia viví intensamente.